Bueno, pues nada, vamos a empezar. Sean todos bienvenidos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén, no les oigo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ok, el día de hoy quería compartir una palabra que... Vamos a abrir Lucas 13:34, si alguien me puede acompañar y la puede leer también. Doris va a abrir Lucas 24, verso 32, 30. 19:34. Y yo 20:34. 24:30. Y aquí empezamos en Lucas 13:34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo las alas, pero no quisiste? Pues mi mirar Ahí está vuestro... bien. Vale. Padre, te agradecemos en esta mañana que nos permites estar aquí. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo, quiero, Señor, bendecir la vida de cada persona, Señor, que está aquí. Señor, tú conoces problemas, dificultades y los ponemos, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, compartir tu palabra y poder, Señor, seguir aprendiendo, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos. Señor, en nombre de Jesucristo, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien, aquí dice Jerusalén, Jerusalén, que dice la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí cuando la palabra dice Jerusalén, Jerusalén, nosotros tranquilamente podemos poner nuestro nombre, ¿no? Dios siempre está enviando personas, mensajeros suyos, a hablar al ser humano, a decirles, te amo, no quiero que te pierdas. ¿Es así o no es así? Amén. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios siempre usó a hombres para llevar el mensaje de salvación, para llevar el mensaje de amor. En este caso que había pasado aquí, dice la Biblia que el Señor llega allí a Israel, a Jerusalén, pero no lo recibieron. En San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por cuanto a todos los que le recibieron se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? La Biblia nos dice que, porque a veces hablamos con personas y nos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que somos creación de Dios y todos aquellos en San Juan capítulo 1 que reciben a Jesucristo son hechos hijos de Dios. ¿Ok? O sea, no todos somos hijos de Dios. O no todas las personas son hijos de Dios. Son aquellos que reciben a Jesucristo. No me miren así, eso dice la Biblia. No se enfaden conmigo, por favor. Eso dice la palabra. ¿Ok? Entonces, todos aquellos que reciban a Jesús son hechos hijos de Dios. La palabra nos dice que desde el principio ya Dios, desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, Él planea ese plan de salvación para el ser humano. Y vemos cómo vemos a Adán y Eva, vemos los hijos de ellos, y empiezan a resaltar nombres en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia nos empiezan a resaltar nombres. Hay genealogías, pero en esas genealogías vemos como nombres empiezan a saltar, como por ejemplo Noé, ¿no? Enoc. Y luego seguimos viendo Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, hasta que nace el Mesías. Dice la palabra que Dios escoge un pueblo. Primeramente escoge un hombre, Abraham, y a un pueblo, Israel, y lo aparta para él, para revelarse a ese pueblo. ¿Por qué Dios escoge un pueblo? ¿Por qué eran ellos los mejores? No. Dice que Dios escogió a Israel, dice, porque era lo peor de esta tierra. Dice, lo peorcito de este mundo, el peor pueblo, dice, miró Dios. Es como, por ejemplo, yo a veces les he compartido, ¿no? Seguramente Dios vino a nuestra familia y vio y dijo, a ver, ¿cuál es el peorcito de aquí? Y me escogió a mí. Ese es el peorcito, es el que más perdido está. Y me salvó. Porque dice la palabra que Dios no escoge Dios no escoge lo sabio de este mundo, lo inteligente, sino dice que Él va a lo vil y lo menospreciado y lo levanta. Para avergonzar las cosas, dice la palabra que... para avergonzar a este mundo, para lo que este mundo se considera sublime, Dios usa todo lo contrario. ¿Sí o no?
¿Es así o no es así? ¿Ok? Para que podamos entender. Entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Como dice el Salmo 91. El que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Hay una traducción. Solamente debajo de las alas de Dios, debajo de la protección de Dios, es donde nosotros vamos a estar seguros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok. Hay cosas que nosotros a lo mejor el día de hoy no entendemos, no comprendemos. Pero quiero decirles que le den tiempo a Dios. Dios te va a enseñar todo, dice el Evangelio de San Juan. San Juan en los últimos capítulos nos habla que el Espíritu Santo será dejado aquí, el Consolador, para que nos enseñe todas las cosas. Y el día de hoy hay cosas que no entendemos. A lo mejor no entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué nací en la familia que nací. No entiendo por qué soy de la nacionalidad que soy. Pero cuando tú empiezas a caminar en el Señor, empiezas a entender todas las cosas. Empiezas a entender por qué estás aquí. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te guardó en accidentes, en enfermedades? Pudimos haber pedido la vida, pero Dios nos guardó de eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí, ¿cuántas veces me estuvieron a punto de matarme y Dios por ahí usó a alguien y me protegió? En ese momento tú no entiendes, no comprendes. Pero el día de hoy entiendo y comprendo por qué Dios me salvó. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No estamos aquí de casualidad. Quiero decirles que cada vida para Dios es valiosa. Ustedes no saben el amor que Dios nos tiene a todos y a cada... Mejor dicho, que Dios nos tiene a todos. A todos y a cada uno de nosotros. Esa es la palabra. El grande amor. Y cuando tú empiezas a entender ese grande amor que Dios tiene, entonces tú te empiezas a enamorar de Dios. Porque empiezas a darte cuenta cuánto Dios te protegió, cuánto Dios te guardó. Amén. Y el día de hoy decir, estoy sano, estoy bien aquí gracias a Dios. Amén. Como una de las cosas que escuchaba hace unos días atrás. Hay personas que dicen que no creen en Dios, pero en los judíos no mencionan el nombre de Dios. Los judíos se llama tetragrámatón. A ver, digan conmigo tetragrámatón. Yo a veces estoy aquí. A ver, digan conmigo aureol. ¿Cómo se llama esto de aquí? Aurola. Aureola. ¿Ah? Yo creo que eso me pasó el pastor Juan Cano, porque mi pastor dice, no te voy a enseñar a hablar español, y yo me pongo a veces aquí a preparar un mensaje y digo, Dios mío, pero si el pastor Juan Cano habla mejor que yo, a mí ni me salen las palabras en español, y eso que aprendí castellano desde pequeño. Entonces, esta palabra tetragrámatón está en el Antiguo Testamento y los judíos no la pronuncian. En el Nuevo Testamento le pusieron, mejor dicho, al traducirlo al español le pusieron letras y se le dice Jehová o Yahvé. Pero dice que en los judíos el nombre de Jehová es la respiración. Suena como así, cuando tú respiras. Entonces, cada persona, cada vez que respira, sin quererlo, está mencionando el nombre de Dios. Ese fue el nombre que le dio a Moisés. Yo soy el que soy. Y los judíos no lo pronuncian. No lo pronuncian porque es como la respiración. Tú escribes la respiración. ¿Cómo pronuncia la respiración? ¿O cómo escribe la respiración? No se puede. Y aunque una persona diga, no creo en Dios, cuando respira está pronunciando el nombre de Dios. ¿Cuántos le da un aplauso a Dios? Entonces, dice la palabra que el Señor nos va a enseñar todas las cosas. Démosle tiempo a Dios para que nos vaya enseñando y nos vaya mostrando todo. Porque dice la palabra que las personas que se acercan a Él, el Señor les empieza a enseñar todas las cosas y tú empiezas a comprender, se te abren los ojos. Empiezas a darte cuenta de esta vida. Vives una vida completamente diferente a la que vive la gente normal. Vamos a leer Lucas capítulo... ¿Quién tenía Lucas 19? ¿A quién le dije? A ver, dígame, sí. Ellos dijeron, porque el Señor lo... 44 es esa. 44. Sí. Lucas 19, 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí está, amén. Ok, entonces habíamos visto que el primer texto dice Jerusalén, Jerusalén. Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios nos manda personas para decirnos te amo. Pero está en nosotros también que sepamos aceptar o rechazar lo que dice en este segundo texto. Dice, no dejarán piedra sobre ti, está hablando de Jerusalén, porque no, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no? ¿Qué dice? Cuanto no conociste. Porque no conociste. Ok, y esta palabra conociste, hay varias traducciones para esta palabra. Ok, quiero decirles que la Biblia está escrita en hebreo, arameo, una parte de Daniel, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ok, repito, la Biblia está escrita en hebreo, lo que es todo el Antiguo Testamento, arameo, que es una de las partes de Daniel, y griego. Cuando nosotros nos vamos a las palabras originales, siempre tienen más significado. Por ejemplo, cuando en esta palabra se traduce no conociste, dice que también esa palabra se puede traducir como no percibiste o no reconociste o no lo examinaste. Pero lo que me llama la atención es no reconociste. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer cuando Dios nos habla. Dios está hablando a las personas. Les habla. Lo que pasa es que, claro, está el mundo, están las noticias, hay mucho ruido. Dios también te habla, pero ¿cómo discernes tú la voz de Dios? ¿Cómo discernimos la voz de Dios? Primeramente, como les había dicho, cuando venimos a su palabra, ¿no? Dios también nos va a hablar por personas, por sus ministros. Entonces, dice la palabra, que esto me llamó la atención, no reconociste. No reconociste, dice la Biblia. Y cuando me ponía a buscar este texto en la Biblia, hay varios pasajes donde nos habla de reconocer al Señor. Como por ejemplo, Doris, ¿puede leer usted Lucas capítulo 24, verso 30? Que le había dicho que abra ese. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sigo? Sí, siga. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más. A él se desapareció de su vista. Mas él se desapareció de su vista. ¿Qué había pasado aquí? Estamos hablando primeramente de qué, para que podamos entender que Dios envía mensajeros a hablar a las personas. Y una de las cosas es que nosotros podamos reconocer que Dios nos está hablando. ¿Ok? ¿Qué había pasado aquí en esta historia de Emaús? Dice la Biblia que Jesucristo es crucificado. Y el Señor antes de la crucifixión les dice, ok, yo cuando vaya a la cruz, ustedes dicen vayan a Galilea. Pero ellos, los discípulos, se lo dice a sus discípulos, pero no fueron a Galilea. Dice que cayeron en incredulidad. Cuando sí. lo crucificaron, le dijeron, o sea, El Señor les dice, ustedes dice, me van a crucificar y ustedes vayan a Galilea, ahí yo voy a, sí, voy a aparecerme con ustedes. ¿Ok? Eso, ustedes pregúntenme. Si no entienden algo, pregúntenme, porque Dios tiene sentido del humor. Porque me pone a mí a que les explique la palabra. Yo tenía que estar ahí sentado. Es verdad, Dios tiene sentido del humor. Amén. Es así. Porque imagínense, yo me acuerdo que una vez me hicieron pararme en el colegio a hablar, estaba ahí balbuceando ahí con la lengua, ahí todo nervioso. Y no podía hablar, apenas pude pronunciar palabra. En uno de mis primeros discursos reúno a taxistas para predicarles el evangelio y viene Raquelita, la que vino la semana pasada, y dice, toma el agua, y me ha puesto el agua ahí, y yo le digo, y en eso que estoy predicando agua así, le doy al vaso y el vaso sale volando. Imagínate los taxistas ahí en la mesa empapados, los taxistas. Bueno, señores, me voy. Yo creo que ya hicieron la oración por pena. Por ahí uno dijo, pero no hay otro que predique mejor. Entonces, Dios tiene sentido del humor. Se acuerda y se ríe. Sí, no, es que es así, es así. Por ejemplo, un predicador estaba compartiendo la palabra y hay un ciego en la Biblia que se llama Bartimeo. Han escuchado de la persona de Bartimeo, ¿verdad? Pero hay otras personas, como por ejemplo Estevita, a lo mejor no sabe quién es Bartimeo.
Entonces Bartimeo es un ciego que pasa por ahí Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces le mandaban a callar al ciego. Y el Señor dice, bueno, tráiganlo para acá. Y dice que le devuelve la vista. Y hay otro hombre que se llama Zaqueo. Entonces dice que estaba caminando Jesús y este Zaqueo dice que quería verlo. Pero este hombre era bajito, así como Brian. Dice que no podía verlo, no, que Brian es alto. Entonces dice que él iba caminando y quería ver a Jesús y no podía, no le dejaba ver la multitud. Entonces, ¿qué hace este Zaqueo? Dice que se sube a un árbol. Y el Señor lo ve a Zaqueo porque llevaba ya un buen rato siguiéndole. Y le dice, Zaqueo, le dice Jesús, hoy voy a comer contigo, hoy voy a cenar contigo, baja del árbol. Entonces estaba este predicador predicando la escena de Zaqueo. Y dice, y de repente Jesús está caminando y dice, Bartimeo, y se acuerda y menciona al ciego. Y en eso se da cuenta que menciona al ciego y dice, Bartimeo, dice, ¿qué es ahí ese sitio de Zaqueo? Entonces, bueno, el que no entendió le mando por WhatsApp. Ok, ¿no entendiste? Bueno, luego te lo mando por WhatsApp, como dice mi pastor. Entonces, ok, bueno, ¿qué había pasado aquí? Entonces, dice que van los discípulos a Emaús. ¿Paro o sigo? Sí, ya estoy para acá. Están los discípulos, dice que van tristes, están caminando los discípulos, 2 discípulos, y iban tristes de Jerusalén a Emaús. Estaba todo el revuelto de la crucifixión de Jesús, y estaba Jesús ahí, y se los encuentra. Y les dice, ¿qué les pasa? Dice, ¿tú eres el único forastero o qué? ¿Estás aquí, no te has enterado de lo que pasó en Jerusalén? ¿Cómo mataron a este profeta Jesús, poderoso en obras y en actos, algo así dice? Y entonces dice que Jesús empieza a decir, hombre, dice, insensatos y tardos de corazón. Dice, no sabían que el Mesías, dice, tenía que padecer para entrar en su gloria. Y dice que les abre las escrituras. Y empieza a predicarles la palabra a estos 2 discípulos. Iban caminando y él les iba predicando. Y dice que desde Moisés hasta los profetas les enseñaba las escrituras a estos hombres. Entonces ya llega el momento donde se van a separar. Y estos dos chicos o estos 2 discípulos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros porque ya se está haciendo de noche. Y vuelvo a leer lo que dice ahí. El 30, sí. Les fueron abiertos los ojos, le reconocieron más, él se desapareció de su vista. ¿Ok? Pero esto ya es después de que, O sea, esto ya es después de que la crucifican y se desaparece a ella, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí, Jesús va con ellos, se sienta a la mesa y Jesús tenía pan, ora por el pan, parece que dice, ¿no? Que ora por el pan. Y cuando lo parte, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Que lo reconocen. Reconocieron al Señor. ¿Por qué lo reconocieron? ¿Y por qué antes no le reconocieron? Estuvo todo el camino con ellos predicándoles la palabra. Era Jesús que le estaba predicando la palabra. ¿Sí o no? Les está predicando. Y de repente cuando se sientan a la mesa a comer, cuando parte el pan, ellos le reconocen. Y cuando le reconocieron, dice que desaparece. Ok, ¿cuál es la enseñanza de aquí? Primeramente que hay personas que nosotros tenemos a Jesús, ¿ok? Es así, porque dice la palabra que Él viene a morar dentro de nosotros. Amén. Creyentes que tienen a Jesús y les predican a sus familiares o a sus amigos. Más o menos es parecido a lo que está ocurriendo aquí. Tú le predicas a tu esposo o predicas a tus hijos. Dice, oye, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Pero ellos no ven a Jesús. ¿A quién ven? A nosotros nos mencionó. Lo mismo pasaba con ellos. Ellos no estaban viendo a Jesús, estaban viendo una persona. ¿Cuándo es que se le abren los ojos a los discípulos?
cuando parten el pan físico. Entonces, una de las cosas, por eso es que la palabra dice claramente, Pablo dice, acuérdese de los pobres. Cuando tú partes tu pan material, se empiezan a abrir los ojos de las personas. Y por eso a veces nosotros escuchamos, decimos, no, es que ya le estoy predicando a mi hijo, a mi esposo, a mis amigos, y no ven a Jesús. Pero aquí nos da una de las respuestas. Cuando Jesús parte su pan, cuando Jesús parte el pan, entonces Él desaparece y reconocen al Señor. Claro, la palabra nos dice claramente que nosotros somos enviados delante del Señor y en algún momento nosotros debemos de desaparecer. Por ejemplo, el día de hoy estamos partiendo el pan y el día de hoy, antes de que se vayan, se van a llevar un poco de bizcocho de aquí también. Así que no se vayan sin su trozo de bizcocho el día de hoy. Cuando partimos el pan espiritual primeramente, que es la palabra, luego nos toca lo siguiente, ser generosos, compartir. Porque entonces en nuestro entorno se le va a abrir los ojos. Por eso hace 2 meses atrás yo les hablaba a la iglesia, a los que estamos aquí, tenemos que dar un paso de fe. ¿Por qué decía que debíamos dar un paso de fe? Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero Dios sí sabe. Y Dios sabe a dónde nos quiere llevar. ¿Es así o no es así? Amén. Dice la palabra que se le abrieron los ojos. Dice, cuando ayunaron. Eso dice. ¿Qué dice? Cuando ayunaron se le abrieron los ojos a los discípulos. Dice, cuando estoy que oro y ayuno y nada, y no se convierten mis familiares. Cuando ayunaron. Eso dice. Tengamos cuidado con las oraciones que hacemos ahora que el otro día estaba orando y digo, Señor, ¿saben qué es el ayuno? ¿Saben qué es ayuno? Por ejemplo, a lo mejor abstenerte de comida, ¿no? Okay. Entonces estaba ahí y digo, Señor, ¿será que quieres que ayune? Y porque tengo un apetito, estaba orando, ¿no? Digo, bueno, Señor, si tú quieres que ayune, házmelo saber. Se me olvidó, me vine para la casa. Y se levanta Daniel y le digo, mi amor, ¿qué quieres para desayunar? Te hago unas tostaditas. Dice, ya, unas tostaditas. ¿Y un pan tumaca? Dice, sí. Dice, ¿cuántos tomates rayo? Dice, no sé, mira a ver tú la cantidad de tomates que... Bueno, y empiezo ahí a rayar tomate un montón, ¿no? Raya y raya tomate, raya y raya, porque bueno, a mí me gusta el tomate. Y de repente estoy ahí, le hago las tostaditas a ella, le pongo en un plato. Y por eso le digo que Dios tiene sentido del humor. Y cuando me voy a hacer mis tostadas, se va la luz. Y yo me quedo así. Dios tiene sentido del humor. Porque luego a las 3 de la tarde estaba con un apetito y digo, ay Dios mío, ¿qué apetito tengo? No sé, yo ya dejo de ayunar, voy a comer. Se fue la luz en el momento que iba a hacer las tostadas. Es bueno ayudar. Es bueno que apartemos un tiempo. Sí sería bueno que para la iglesia, para los que ya llevamos tiempo, un domingo, el segundo domingo, la mañana. Guardarnos a lo mejor de tonterías, a veces la tele, noticias, que uno llega como... ¿Qué hace lo primero cuando uno se levanta? Ir al móvil, ir a las noticias, ir a ver el partido de fútbol. Sálvame, ¿cómo va la novela? ¿Por qué? ¿Saben por qué a la gente les gusta? ¿Saben por qué a la gente les gusta Sálvame? ¿Ustedes saben por qué les gusta a la gente Sálvame? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el chisme es como una golosina. Entonces por eso le gusta tanto a la gente el Sálvame. Y eso tiene, porque eso es como una golosina. Es verdad, el proverbio dice que el chisme es como una golosina. Y por eso es que a la gente le gusta el Sálvame. Las mujeres son diferentes que los hombres. Los hombres somos más... Los hombres son más lindos. No. Bueno, sí, las mujeres son lindas, los hombres son lindos también. Sí. Las mujeres usan las 2 partes del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los hombres solamente usan una parte. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué a los hombres nos gusta tanto el deporte? Porque nosotros somos como más
¿cómo se diría? Cuando te pones una meta, ¿cómo se diría cuando tú te pones una meta? Sí, nos gustan más los retos a los hombres. Siempre queda primero. ¿No se dan cuenta que eso es así? Competir, eso. Al hombre le gusta competir. Las mujeres es diferente. Nosotros siempre estamos mirando como un objetivo, esa es la palabra. Mirar ese objetivo voy a llegar. Nosotros por eso tenemos la vista telescópica, le dicen. Las mujeres es al revés. Las mujeres, ellas tienen la vista panorámica y son más observativas. Las mujeres ven el peligro antes que los hombres, porque las mujeres ven así y ven por donde viene el peligro. Los hombres estamos así. Por eso cuando un hombre va a la nevera no encuentra el ketchup, porque imagínense, abre la nevera y ya está buscando el ketchup así. Dice, ¿dónde está el ketchup? Entonces viene la mujer y dice, si el ketchup está ahí en tus narices. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Porque las mujeres son diferentes. Las mujeres incluso son más inteligentes, dicen. Y científicamente eso está probado, ¿no? ¿A qué iba con esto? ¿Por qué les estoy contando esto? Yo estaba hablando del ayuno y ya me... Ok, sí, era del ayuno. Es bueno que nos guardemos, yo qué sé, el segundo domingo del mes. Vamos a hacer un pequeño ayuno. ¿Sí o no? Sería bueno, sería lindo hacerlo, porque eso nos va a... primeramente nos va a dar dominio propio. Dominio propio nos va a dar el ayuno. Entonces estaba ahí, se fue la luz y ya no pude. Dije, no, mi amor, ya no desayunar. Ya me quedé. Entonces, ¿por qué iba con esto? Porque dice la Biblia... Tú antes oraste y le dijiste al Señor que sí, es que... Ah, sí. Te diga, pues, Entonces Claro. ahí estaba la respuesta. Ya, entonces cuidado con las oraciones que hagan. Tengan cuidado con las oraciones que hagan. Dios les va a contestar. Incluso, yo creo que Dios lo hizo para que me ría. Porque si Dios me dice que haga ayuno, también me va a quitar el hambre, pero estaba con un hambre feroz. A las 3 de la tarde tuve que entrar al ayuno. Dije, no, pero ya no aguanto, voy a comer. ¿Qué había pasado aquí? Dice que ellos partieron el pan. Hace meses atrás le dije a la iglesia, tenemos que dar un paso de fe, partiendo nuestro pan. Cuando partimos el pan, cuando compartimos nuestra comida material, se va a abrir los ojos de la gente. ¿Es así? Es así. Por eso, ¿qué importancia tiene la fe? ¿Qué junto va la fe con nuestra economía? ¿Qué importancia tiene la fe con nuestra economía? Porque cada vez que tú le confías más a Dios, tienes más fe. Más le estás creyendo a Dios. ¿Sí o no? Y yo el día de hoy quería... Porque yo esto lo compartí. Y ahí está mi hermana. Yo te obligo a que vengas. Ay, no. Pero ella dio un paso de fe. Ella dijo, yo voy a dar un paso de fe. Entonces, ya es la confianza que tú pones en Dios, ¿sí o no? Dios empieza a hablar a la gente, a las personas. Dios la empieza a hablar. No es el problema de la gente. Es el problema de nosotros. Y yo primeramente, claro, el Señor me ha puesto a mí aquí, vamos a decirlo así, como pastor. Y yo soy al primero que Dios enseña. Dios me enseña a mí, entonces yo tengo que venir y enseñarles a ustedes. Y hace poco hacíamos eso con la Iglesia Pasión por Cristo. Vamos a compartir nuestro pan con la Iglesia Pasión por Cristo. ¿Y qué bendición se está desatando? Y la bendición va a seguirse desatando porque nosotros no vamos a dejar de compartir. Vamos a seguir siendo generosos. Y no nos va a faltar, a los hijos de Dios no les va a faltar. ¿Por qué? Porque el que siembra, cosecha. Cosechas en tu trabajo, cosechas en almas, cosechas en vida. Sobre todo lo más importante, las vidas, las personas. Que conozcan cuánto Dios les ama. Como esta mañana orábamos, decíamos, ¿cuánta persona está en depresión? ¿Cuánta persona está en necesidad? ¿Cuánta persona está a punto de quitarse la vida? Porque no conoce a Dios, porque no tiene esperanza. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Y ellos le reconocieron a Jesús cuando partieron el pan. ¿Cuál es la enseñanza aquí?
ya no vamos a hablar tanto entonces a nuestros queridos y amigos. Ya no vamos a dejar, como dice el pastor, ya deja de darle la lata. Porque ya les hemos dado la lata mucho. Sí, que Dios esto, que Dios lo otro, que por aquí, mira que Cristo, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a ser generosos. La palabra de hoy es que reconozcamos a Jesús. ¿Cómo la gente va a reconocer a Jesús? Partiendo el pan. 2 palabras el Señor hoy me daba. Reconocer a Jesús y que nos da una oportunidad. Vamos a leer en... Ok, la palabra reconocer también. Aquí esto no me quiero saltar. La palabra reconocer significa justificar. Cuando una persona reconoce a Jesús, dice la Biblia que es justificado. ¿Saben qué significa la palabra justificado? Justificado delante de los ojos de Dios. O sea, las personas no van a ir al cielo porque sean buenas, porque no hay ningún bueno en esta tierra. Nadie es bueno. Le dijeron a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dice, no me digas bueno, nadie es bueno. Porque imagínense que pusieran todos nuestros pensamientos en una pantalla o proyectaran nuestros pensamientos. Pero gracias a Dios que no ocurre eso. Pero Dios sabe nuestros pensamientos, sabe lo que pensamos. Dios lo sabe. Y aún así, imagínate el amor que Dios nos tiene. Cuando las personas reconocen a Jesús, son justificadas. ¿Qué es una persona? ¿Qué significa esta palabra justificada? Que eres justo delante de Dios. Tú te conviertes en justo. ¿Por qué? ¿Por tus obras? No. Porque reconociste al Hijo de Dios. Amén. Al que dio su vida por nosotros en la cruz. Todos íbamos al infierno. Todos estábamos perdidos. Dice la Biblia que Jesucristo, el santo, justo, va a la cruz por nosotros. Nosotros íbamos de camino a la perdición y Él se pone por nosotros. Dice, hijo, tú vas a ser castigado, yo me pongo por ti. Y Él fue por nosotros en la cruz y dice que le pegaban. Con un látigo dice que le daban y tenía unos garfios y le hacían así y le rajaban la espalda, le rajaban la piel. ¿Por qué Él padeció eso? Él no tenía que haber padecido, pero por amor a nosotros. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo todo el el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le golpearon, le decían, profetiza, profetiza, a ver quién te pegó. Y luego lo llevaron a la cruz. Y Él muere en la cruz, imagínense, muere en la cruz, todo el sufrimiento que Él tuvo. Y ese castigo que Él pasó en la cruz, nosotros tenemos que haberlo pasado. Y Él dice, hijo, yo me pongo por ti. Ya no eres condenado, hijo. Yo te regalo una nueva vida. Te doy una nueva oportunidad para que te acerques a mí. Te perdono los pecados. Y la sangre, dice, que derramó en la cruz, esa sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ahora somos justificados. ¿Por qué? Somos justificados porque reconocemos a Jesús. Cuando tú reconoces a Jesús, esa palabra es justificado. Te conviertes en justo delante de Dios. Como leíamos el jueves. Justificados, pues, por la fe tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, no importa cómo estemos el día de hoy, no importa cómo vengamos, si nosotros reconocemos a Jesús, dice la Biblia que somos justificados delante de Él, que somos salvos. Y ya por eso no son mis obras, no es mi obra lo que me va a salvar. Porque cuando yo vaya al cielo, a decir, Señor, yo di a los pobres, yo fui bueno, Señor, de vez en cuando iba a hacer voluntariado, me iba de rodillas, a veces hacía rodillas, ayunaba, Señor, no veas, me morí de hambre incluso. Estoy aquí porque hice un ayuno y me vine para acá. Eso no te salva. Lo que te salva es reconocer a Jesucristo. Cuando tú reconoces a Jesús, entonces eres salvo. Y ya no es por tus obras. Y de ahí empieza, claro, tú reconoces a Jesús. Y por eso es importante que el día de hoy reconozcamos, digamos, Señor, yo te reconozco. Y si no le reconocemos, decir, Señor, ayúdame a reconocerte. Porque ellos no le reconocieron en ese momento. Los discípulos que estaban ahí no le reconocieron. Por eso el día de hoy yo les estoy hablando la palabra. Les estoy predicando. Luego les voy a dar un poquito de bizcocho. Y ya me voy a desaparecer de su vida. Pero ustedes van a reconocer a Jesús, ¿sí o no? Denle un aplauso a Dios.
Sí. Vamos a leer para cerrar. Lucas 7:29. Sí. ¿Ya? Dice, todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Nuevamente ahí aparece la palabra de reconocer. Sí. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Cuando dice ahí reconocer, también esa palabra es oportunidad. Dice, buscaban la oportunidad. Ah, no, perdón, estoy arriba, vale. Sí, tiene razón. Ok, reconocieron. Ahí nuevamente aparece la palabra reconocer. Entonces la palabra del día de hoy es reconocer y la oportunidad que Dios nos da para que le reconozcamos. Lea usted, Sandrita, Y ¿qué él dice? se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vale, ok. Dios nos da una oportunidad, pero también nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas buenas. ¿Cuánta gente está buscando la oportunidad para hacer cosas malas? Uno decide, ¿sí o no? Como por ejemplo, ayer me pasaba, estábamos con Alba y íbamos a pagar en el Mercadona, ¿no? Y el chico que estaba delante cogió y se sacó una caja de leche y se sacó una cosa más, ¿no? Entonces, hay personas que buscan la oportunidad para hacer lo bueno y para hacer lo malo. ¿Saben qué es lo tremendo que dice la Biblia? Que el pan de mentira es pan de cascajo y eso te lleva a la muerte. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Yo bendigo la vida de ese hombre, pero el mundo el día de hoy no sabe por qué le viene tanto mal. Porque a la oportunidad que tiene para hacer el mal, se tira a hacerla. Y ellos no asocian que aquí yo robo y me están robando para acá por este lado. Y me pegan una multa. Y no lo asocian. ¿Es así, sí o no? No asocian eso. El día de hoy estamos viviendo todo lo que estamos viviendo porque no asocian, primeramente, el vivir lejos de Dios. El que se está sembrando mal. Usted no sabe toda la corrupción que hay. La muerte de niños, el sufrimiento de los niños que el día de hoy hay en el mundo. La muerte de los niños, el hambre, la injusticia, el robo, el darle la espalda a Dios es lo que está trayendo la cosecha para el mundo. Y yo no quiero esa cosecha para mi vida y no quiero esa cosecha para las personas que están cerca de mí. Entonces nosotros decidimos, tomamos la oportunidad para hacer el bien o tomamos la oportunidad para decir, sí, Señor, yo te entrego mi vida porque en verdad nosotros no somos buenos. Dios es el único bueno. Y dice la Biblia que aquí Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Buscaba la oportunidad. ¿Qué dice en...? 27. Sí, Efesios 27. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar, dice en una de las traducciones, ni deis oportunidad al diablo. Porque dice la palabra que el libro de Apocalipsis, dice, Satanás ha descendido sobre la tierra, dice, ¡ay de los moradores de la tierra! No demos oportunidad al diablo, vamos a cerrarle todas las puertas para que no venga a zarandearnos, porque dice la palabra del día de hoy leía, Simón, Simón, Satanás ha venido a zarandearte como a trigo. Pero dice que el Señor dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Pero me llama la atención, ¿quién es Simón? Pedro. No le dice, Pedro, Satanás ha venido ha pedido zarandearte. Le dice, Simón, Simón. Simón es el viejo nombre de Pedro. Está Simón y está Pedro. Está Israel y está Jacob. Dice, yo te creo a ti, Jacob, pero yo formo a Israel. Está mi antiguo yo y está mi nueva naturaleza en Cristo. ¿Me comprenden hasta aquí? Sí. Y cuando viene y le dice el Señor, porque claro, Pedro, ustedes leen a Pedro y Pedro era el experto en meter la pata. Ese Pedro era tremendo. Mira, dice la Biblia, bueno, escuchaba en uno de los libros que decía, si no te equivocas no estás avanzando. Y Pedro era uno de los que más avanzaba porque más se equivocaba. Así que no teman equivocarse, porque todo eso les va a ayudar para bien.
¿quién dice la gente que yo soy? Dice un día Jesucristo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice que el Señor le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque eso no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínate cómo estaba Pedro. Señor, mi oración, Señor, mi ayuno. En otra de las veces dice, me es necesario ir, dice, a Jerusalén y ahí me van a crucificar. Y otra vez sale Pedro, tú le ves a Pedro, Señor, ni tal cosa te ocurra, no. Entonces dice que Jesús se da la vuelta y le dice, hijo del diablo, quítate de aquí. Pones la mirada en las cosas de la... No dice, Satanás, Dice. ¿Cómo dice? A ver. Ustedes que saben más bien que yo. Apártate de mí, Satanás. Eso es. Dice, apártate, imagínate a Pedro, el Señor que le diga, apártate de mí, Satanás. Imagínense, yo le digo a Doris, apártese de aquí, diablo. No viene más por aquí. Pues imagínate, así el Señor le decía a Pedro. Y ahí Pedro se iba con el, como dicen en Ecuador, con el moco bajado. Ay, perdón. Ahí se iba Pedro, decepcionado Pedro, pero luego después otra vez. Después le daba una contestación, bien Pedro, bravo. Dios te lo reveló Pedro, y otra vez Pedro se le subía. Decía, que te van a entregar, Señor, ¿qué dices que te van a entregar? No, te van a entregar. ¿Qué dices que te voy a negar? No te voy a negar. ¿Y ahí qué pasó? Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Le negó, otra vez. Y lo tremendo, imagínense, Pedro mentiroso, porque dice la Biblia que de repente el Evangelio de San Marcos, es tremendo, el Evangelio de San Marcos lo escribe, es el Evangelio de Pedro. Entonces la Biblia nos habla, que es una parte que me llama mucho la atención, lo escribe Pedro y Marco. Marco aparece también en la Biblia. Y dice que cuando lo cogen a Jesús, hay un jovencito que estaba vestido con una túnica, con una sábana. Y dice que lo agarran a este joven. Y era Marco, ese era Marco. Lo agarran, pero él no dice que es él. Lo agarran y dice que él se escapa y dice que sale desnudo corriendo. Y se va. ¿Por qué aparece eso en el Evangelio de Marco? Era Marco. Porque dice la palabra que Marco se llevaba bien con uno de los sumos sacerdotes de ahí. Y llega allí donde el sumo sacerdote le dice, por favor, mire que tengo un amigo aquí, déjenle pasar. Era Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejan pasar a Pedro, lo tenían a Jesús interrogándole, que tú dices que eres el Hijo de Dios, que tú dices que destruyes el templo y lo levantas en 3 días. Entonces Pedro dice, ¿qué pasa? Pasa ahí Pedro a ese lugar donde estaba la gente, dice que hacen una hoguerita y está ahí Pedro. Y dicen, oye, estaban ahí hablando y dice, oye, dice que no se ponen de acuerdo ahí que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, parece que lo van a poner libre a Jesús. ¡Aleluya! Dice que gritó Pedro. Lo miraron a Pedro. Oye, tú creo que eres de ellos, ¿no? No, yo no soy de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Luego nuevamente, otra vez, que no se terminan de poner de acuerdo. ¡Gloria a Dios, Pedro! Tú eres de ellos porque tu hablar es de ellos. Y dice que ahí ya Jesús lo mira y se da cuenta Pedro que le estaba negando y le negó 3 veces. Entonces vemos a Pedro como acertaba, fallaba, acertaba, fallaba. ¿A alguien le ha pasado así? A veces aciertas, a veces las cosas te van bien y luego otro día las cosas no te van tan bien. Lo importante es que no nos quedemos parados, que sigamos haciendo decisiones. Y sobre todo si le pedimos al Señor que nos ayude. Dice Proverbios capítulo 16 que Él va a afirmar nuestros pensamientos y va a enderezar nuestras veredas. ¿A qué iba con esto? Que nosotros el día de hoy, para cerrar otra vez, Dios la primera palabra es que le podamos reconocer. Y la segunda palabra es la oportunidad que Él nos da. ¿Cuántos queremos reconocer a Jesucristo? A ver, que levanten la mano. A ver, sin compromiso, aquí el Señor les va a hacer una foto. Esto no es por obligación, pero Dios sí nos da una oportunidad el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor Jesucristo. Gracias. Permítenos, Señor, reconocerte. Permítenos, querido Padre,
conocerte más y más, Señor, para que podamos, Señor, disfrutar de todo lo que tú ganaste, Señor, por nosotros en la cruz. Señor, perdona todos nuestros pecados. El día de hoy queremos reconocerte, Señor Jesucristo. Decir, Señor, lo que dice tu palabra, que tú eres el Hijo de Dios. Espíritu Santo, que tú, Señor, le levantaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos en esta mañana, Padre. Bendigo la vida, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Obra tú, Señor, en ellos. Háblales tú personalmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, aquí cerramos. El que quiera honrar a Dios. Lo que les hablaba del pan. Lo que les hablaba del pan está en nosotros. Que las personas, que nuestros queridos puedan ver al Señor partiendo nuestro pan. ¿Ok? Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya está.